Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 106.9. Estamos comenzando nuestro informe de todos los días. Tenemos 23 grados aquí en la ciudad de Pilar. 23 grados en la ciudad de Pilar. Vamos a ver un poquito. 23 grados en estos momentos. Vamos a ver si tenemos más informaciones. Sí. Bueno. 23 grados, la temperatura, la humedad del 52%, la presión atmosférica de 1004 hectopascales, la dirección del viento del noreste, a 12 kilómetros en la hora. Bueno, y la visibilidad normal de 20 kilómetros. Bueno, estamos dando inicio hoy martes 2, hoy es el 2, martes 2 de abril del 2019. Desde Control Central, mi compañero, el señor Jorge López. ¿Qué tal, Jorge? Y quien les habla, Papilo Espinosa. Estamos aquí, como siempre, y vamos a estar compartiendo informaciones hasta las 20 horas. Bueno, nuestras líneas telefónicas son el 23 21 42, nuestra línea baja, y nuestra línea celular es el 0973 41 95 24. Reitero, el 0973 41 95 24. Si querés llamar, mensajear, whatsappear con nosotros, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver un poquito si tenemos el informe de la Policía Nacional el día de hoy. Vamos a mirar un poquito. Aquí está. Vamos a mirar. Sí. Dice el reporte meteorológico también. Dice, persisten las lluvias y tormentas. Escuchen esto, persisten las lluvias para hoy. Dice, desde la madrugada de hoy martes, un sistema de precipitaciones está afectando, esto es a nivel país, al Chaco paraguayo. En el transcurso de la mañana dicho sistema se desplazará hacia otros departamentos del país. Las lluvias y tormentas eléctricas durante este periodo pueden ser intensas. Las precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas seguirán durante la semana. El ambiente continuaría predominantemente cálido y húmedo con vientos de direcciones variables. Esto es a nivel nacional. Bueno. Parece que vamos a ver un poquito. No tenemos informes. No tenemos informes desde el departamento de prensa de la Municipalidad de Pilar. Tenemos un informe escrito, pero no en audio. Vamos a compartir, si me bajas un poquito la cortina. Vamos a ver un poquito. Ay. Voy a tener que ponerme mi lente. Bueno. Vamos a tratar de agilizar todo este momento. Bueno, esto es de hoy, del día 2 de abril, el resumen de las novedades desde la División Judicial, Dirección de Policía de Ñembucú, remisión de imputado a la Penitenciaría Regional de Misiones. Dice hoy, 2 de abril del 2019, a las 5 de la mañana se trata, fueron remisión de imputado a la Penitenciaría Regional. Se realizó esto a las 5 de la mañana. Se trata de una persona del sexo masculino, paraguayo soltero de 24 años. Qué jóvenes van hoy a las cárceles. Se trata de una persona del sexo masculino, paraguayo soltero de 24 años,
de edad con domicilio real en la localidad de Paso de Patria. El procedimiento se realizó en cumplimiento del oficio número 254 de fecha 27 de marzo del 2019, emanado del Juzgado Penal de Garantías de General Díaz, Paso de Patria, Humaitá, Mayor Martínez, Desmochados, Villa Alvin, Itacorá e Itapirú, de la circunscripción judicial de Ñembucú, firmado por el abogado Schiller Regis Coronel. Él es juez penal de una causa por supuesto hecho punible contra la integridad física, lesión grave, esto en Paso de Patria, dice, ocurrido en fecha 23 de marzo del 2019, a las 20 horas aproximadamente, en el predio de la cancha de carrera municipal, del cual resultó víctima Victoriano Algarín, de 41 años de edad, por lo que el supuesto autor fue remitido bajo segura custodia por el personal policial de esta dirección de policía. Bueno, entonces el informe del día de hoy, desde la dirección de la Policía Nacional, trata de la remisión de un imputado a la Penitenciaría Regional de Misiones, una persona paraguayo, soltero de 24 años, y bueno, por lesión grave, está procesado por lesión grave. Bueno, vamos a ver un poquito también vamos a ver un poquito si tenemos el informe también del departamento de prensa de la Municipalidad de Pilar. Vamos a compartir. Aquí está. Bueno. Agradecemos siempre a la licenciada Sonia Antola. Ella es titular del departamento de prensa del departamento de prensa de la Municipalidad de Pilar. Y dice lo siguiente este informe: en la jornada de hoy martes 2 de abril se llevó a cabo una importante reunión del Ejecutivo Municipal, el señor Alfredo Estete Jeringuelli, intendente municipal, acompañado de la secretaria de la Mujer, la licenciada Mabel Franco, con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la coordinación del lanzamiento del programa Emplea Igualdad. Así se llama el programa, Emplea Igualdad, a realizarse el próximo 10 de abril en la ciudad de Pilar. Bueno, el próximo 10 de abril se va a realizar, pero hoy ya se hizo una pequeña conferencia de prensa en la cual se habló de este programa que se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril aquí en nuestra ciudad. En tal sentido, seguidamente a las 10 horas se desarrolló una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de tan importante actividad. Bueno, estuvimos ahí, tenemos el informe también, por supuesto, y vamos a compartirlo en instantes nada más. Solamente que quiero leer todo. Con respecto a igualdad de oportunidades, dice, el Ejecutivo Municipal, el señor Cristóbal Estete, mantuvo una importante reunión con la directora de la Escuela San José Artesano, la profesora Lilian Pedroso, acompañada de un grupo de alumnos incluidos dentro del plan inclusivo de la institución, del plan inclusivo de educación y docentes.
En la oportunidad expresaron su agradecimiento por tan significativa ayuda que se viene realizando en esta administración municipal, que consiste en facilitar el transporte escolar a estudiantes con discapacidad de la mencionada casa de estudios, brindando las mismas oportunidades para todos. En tal sentido, manifestaron al intendente el deseo de realizar un proyecto largamente acariciado por los mismos, el cual es la de contar con un tinglado inclusivo multideportivo a beneficio de todos los estudiantes que asisten en la institución y abierto a los requerimientos de las actividades a favor de la inclusión. Queda como compromiso de la institución municipal analizar la posibilidad de llevar a cabo tan importante obra que permitirá un espacio donde desarrollarán sus diferentes habilidades en igualdad de condiciones de infraestructura, posibilitando un mayor desempeño y aprendizaje de niños y niñas de la escuela. Bueno. Vamos a ver un poquito. Tenemos también el audio, también de esta mañana, lo vamos a pasar en el próximo bloque, de lo que fue esta importante reunión. Esta mañana en el despacho de la Intendencia Municipal, lo que se llevó hoy, una importante reunión del Ejecutivo Municipal, el señor Alfredo Estete, también acompañado por supuesto de la licenciada Mabel Franco. Ella es secretaria de la Mujer, sí señor, y estuvieron reunidos con funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, justamente ¿para qué? Para la coordinación del lanzamiento del programa Emplea Igualdad, así se llama el programa, pero este programa se va a realizar recién el próximo 10 de abril, dentro de 8 días. Ahora, una semana antes nada más se dio a conocer el programa, que se va a realizar dentro de 8 días, y bueno, se dio una importante conferencia de prensa con respecto a esto, que ya en instante vamos a compartir. Tengo aquí, justamente no, tengo que buscar, aquí tengo. Bueno, pasemos a ver si tenemos el informe también de prensa de la Secretaría de la Gobernación del Departamento del Ñeembucú. Bueno, con respecto a la información, desde la Secretaría de Prensa, desde la Secretaría de Comunicaciones de la Gobernación del Departamento del Ñeembucú, nos informa el licenciado Federico Ferreira y nos dice que la magíster Cintia Ortega Irigoyen, ella es secretaria departamental de Educación de la Gobernación del Ñeembucú, habló. Tenemos también un audio. ¿Sobre qué tema? Sobre la recepción de carpetas de estudiantes interesados en las becas de la EBI. Vamos a ver. Vamos a pasar el informe. Ahí va. Magíster Cintia Ortega Irigoyen, en estos momentos están cumpliendo con el calendario de recepción de carpetas de los interesados para la beca EBI Gobernación. ¿Podría hablarnos acerca? Sí, muy buen día. Sí, estamos recibiendo con el equipo técnico conformado por funcionarios de la Gobernación y de la EBI, acá en el Salón de la Gobernación de Ñeembucú, las carpetas de los postulantes a acceder a las becas del programa de Yacyretá.
estamos recepcionando los pedidos de becas por primera vez y renovación. Estamos instalados por esta semana, a partir del 1 de abril al 5, de 7 de la mañana a 3 de la tarde a 13 de la tarde estamos haciendo la recepción y estaríamos trasladándonos a la zona norte en la Municipalidad de Alberdi del 8 y el 9 de abril, que sería la próxima semana en el mismo horario para hacer el mismo trabajo de recepción de todos aquellos interesados de la zona norte. Entonces también quiero aprovechar esta ocasión para reiterar que estamos instalados para dar toda la información que necesiten los interesados, los padres de familia, que se acerquen por favor, porque tenemos una calendarización que debemos cumplir ya establecida en forma conjunta entre ambas instituciones, por lo tanto no tendremos prórroga para los procesos de recepción, ya que este año se incorpora el proceso de visitas domiciliarias, entonces el tiempo se hace muy corto y necesitamos ir cumpliendo la calendarización establecida. Y reitero, no vamos a tener prórroga, entonces invitamos a todos los interesados que se acerquen en el Salón de la Gobernación a presentar sus solicitudes o a evacuar algún tipo de consulta o dudas que tengan al respecto. Estamos a disposición para atenderle al público en general. El tiempo para apilar entonces vence este viernes aproximadamente. Este viernes hasta las 13 horas. Porque la próxima semana ya se iría a la zona norte. Así mismo es. Ya nos tenemos recepcionando solicitudes a nivel de zona sur, que sería Pilar y toda la zona sur del departamento. Sí estaremos trabajando exclusivamente en la zona norte 2 días y posterior a eso ya se cierra el proceso de recepción porque tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es el trabajo de selección y visita domiciliaria. Debido a las visitas es que tienen muy corto plazo de tiempo para prorrogar, o sea que no hay manera. No hay manera de prorrogar. Este año se está incorporando el trabajo de visita domiciliarias a todos los solicitantes, ya que tiene mucho énfasis el aspecto socioeconómico. Entonces el tiempo se hace corto, ya que los postulantes son muchos y debemos cumplir con lo estipulado en el protocolo de trabajo. Por eso es que quiero reiterar a todos los interesados que tienen tiempo hasta el 5 de abril, este viernes, para poder acercarse y presentar sus documentaciones. Posterior a eso ya no estaremos haciendo recepción de ningún tipo de solicitud. Están viniendo bastante interesados. Estamos recibiendo las solicitudes por primera vez y también el de renovación. Pero queremos reiterar que estamos hasta esa fecha, que la gente no se deje estar, porque no vamos a tener prórroga, entonces que aprovechen y vengan en este tiempo que estamos haciendo este trabajo, específicamente lo que es recepción y brindar información. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. La licenciada Cintia Ortega también hablando, justamente el día de hoy, sobre el tema recepción de carpetas de estudiantes interesados en las becas de la EBI, dadas desde la gobernación del departamento del Ñembucú. También habló el profesor Óscar Fernández, él es representante del área educativa de la entidad binacional Yacyretá. Habló sobre el mismo tema, sobre la recepción de carpetas de estudiantes interesados en las becas EBI Gobernación. Ahí lo escuchamos al profesor Óscar Fernández. Profesor Óscar Fernández, en estos momentos están cumpliendo con la recepción de carpetas de los interesados a la beca EBI Gobernación. ¿Cómo les está yendo? Buen día, Chabela. Así mismo es, desde ayer hemos empezado a recepcionar las carpetas, tanto para los alumnos que por primera vez van a estar solicitando, así como para las renovaciones, ¿verdad? Están viniendo los alumnos, le estamos recepcionando con los compañeros de la gobernación, y es importante reiterar que vamos a estar recepcionando hasta en la zona de Pilar y los demás distritos, excepción zona norte, vamos a estar recepcionando hasta el viernes 5 de abril. Reiterar que no vamos a tener prórroga esta vez, y de los días 8 y 9 vamos a estar en la zona norte en Alberdi, recepcionando las carpetas de los alumnos. Esperamos vayan acercándose los interesados
tenemos buena cantidad de cupo para ellos, entonces es importante que vengan y así puedan acceder a la importante beca. Excepto la zona norte, entonces es hasta el viernes 5, sin prórroga para la zona de Pilar. Así mismo, el tiempo ya no nos da, de hecho que en años anteriores solía haber prórroga, pero este año no tenemos más esa prórroga que muchos están esperando, parece todavía, ¿verdad? Por eso recalcamos de que este año vengan ya a la fecha, como estamos diciendo, desde el 1 al 5 estaremos acá en el Salón de la Gobernación recepcionando las carpetas, y el 8 y 9 vamos a estar en la zona de Alberdi. Eso también teniendo en cuenta que tienen que hacer las visitas domiciliarias a cada interesado, ¿verdad, señor? Sí, así mismo, estamos pendientes también de las visitas para ir verificando un poco la situación socioeconómica de cada uno de los postulantes, ¿verdad? Por eso es importante que no perdamos tiempo. Le reitero a los alumnos, ¿verdad?, que le estamos esperando y poder así culminar con éxito este proceso. El factor socioeconómico será uno de los factores que se tendrá más en cuenta en este caso. Sí, también es importante destacar eso, ¿verdad?, de que es un elemento importante que este año se ha incluido eso dentro del proceso de selección, ¿verdad? Eso es para lo de la primera vez y renovación. Así mismo, para lo de la primera vez y la renovación también. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar aprovechando la ocasión, profesor? Y nada más que agradecer a vos por el espacio, ¿verdad?, que estás dando, a los compañeros que están acompañando este proceso, acá los compañeros de la Gobernación, los compañeros de la entidad binacional de Yacyretá, que están dando todo de sí para poder facilitar, ¿verdad?, las informaciones y también las documentaciones a los postulantes. Instar a los jóvenes también que aprovechen esta oportunidad, ¿verdad? Sí, es muy importante, ¿verdad? La única herramienta que tenemos para salir adelante, yo creo que es la educación. Cada vez la situación es más difícil, ¿verdad? Y un pueblo instruido es el que va a salir adelante. Entonces, por eso le instamos a nuestros jóvenes que se acerquen. Esta es una oportunidad única que tienen, ¿verdad?, de poder estudiar en una universidad gracias a esta ayuda que también están recibiendo, ¿verdad? Es muy importante y de hecho que le insto a todos los jóvenes del departamento que sigan estudiando, que eso los llevará por buen camino. Muchas gracias. Bueno, el informe también desde la Secretaría de Comunicaciones de la Gobernación del Departamento del Ñembucú. Agradecemos al licenciado Federico Ferreira por las informaciones. Bueno, vamos a mirar un poquito también lo que está pasando antes de irnos a la primera pausita. Preparanos un temita suavecito como que da el tiempo para escuchar algo light. Bueno, dice lo siguiente la información, y quiero que escuchen porque esto está preocupando mucho dentro de las redes sociales, gente, y trata de la biodiversidad y de la naturaleza por sobre todo. Dice, derrame de químicos en Brasil pudo causar mortandad de peces. Derrame de químicos en Brasil pudo causar mortandad de peces. Voy a poner bien esto. Bueno. Dice el diario La Nación, en su edición digital, dice, un informe técnico del gobierno del estado de Mato Grosso indica que la muerte de peces ocurrida en aguas del río Paraguay pudo ser a consecuencia de un derrame accidental de químicos. El accidente de un camión que transportaba hidrocarburos y pesticidas vertió el material transportado en la zona de las nacientes de nuestro principal cauce hídrico en territorio brasileño.
a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente local, señala que hubo 2 eventos que potencialmente podrían generar polución. Uno de ellos con el tratamiento de efluente colapsado del municipio de Alto Paraná, o mejor dicho, del municipio de Alto Paraguay, estado de Mato Grosso, y el vertido de químicos en la zona de las nacientes del río Paraguay. Bueno, podrían ser 2 cuestiones, dice ¿por qué se dan la mortandad de peces? Uno es por el tratamiento del efluente colapsado, y otro podría ser por el vertido de químicos en la zona de las nacientes del río Paraguay. Dice, luego del incidente producido a finales de marzo, técnicos del SEMA realizaron mediciones del agua en sus niveles de oxígenos disuelto, el pH, temperatura, conductividad eléctrica y turbidez, que presentaron valores compatibles a los estándares exigidos. Sin embargo, sugirió estudios más exhaustivos, atendiendo que gran cantidad de personas que viven en zonas cercanas al río, especialmente en la localidad de Alto Paraguay, donde se halló una gran cantidad de peces muertos. La mortandad de peces en territorio paraguayo fue reportada en los últimos días en puntos tan distantes en Alto Paraguay, así como en localidades ribereñas de Concepción, San Pedro o el Departamento Central y hasta en el Ñeembucú. Porque nos está tocando a nosotros, Ñeembucú, dijo. Si bien los primeros datos del Ministerio del Ambiente, MADES, de nuestro país señalan que la muerte de una gran cantidad de peces es como consecuencia de un proceso natural. Este informe podría modificar la investigación abierta en la citada cartera. Qué dilema, che. Vamos a pasar a otra. ¿Qué pasó? ¿Por qué mueren los peces? Por el derrame de venenos en territorio brasileño, en las nacientes del río Paraguay, en territorio brasileño. ¿Por eso mueren? O por una cuestión natural que se da por falta de oxígeno. Vamos a ver si tenemos algo al respecto. Pasemos a otro diario. El diario Hoy, en su edición digital, dice, tras decir, escuchen esto, justamente lo que estamos preguntando, tras decir que peces mueren naturalmente ahogados, salen de oficinas a encarar el desastre. Tras asegurar que la catástrofe ambiental, cuya consecuencia son millones de peces muertos desde Alto Paraguay hasta ahora a Villeta, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, anunció que analizará las aguas del inmenso cauce hídrico, admitiendo que la rara explicación de peces ahogados por exceso de agua no cuaja con los niveles catastróficos de mortandad. El ministerio en cuestión señala que enviará a técnicos a lo largo de las poblaciones en donde se reportaron la alta mortandad de peces. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con técnicos del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas y de la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos, recolectaron muestras de aguas de las zonas del río Paraguay, donde aparecieron una gran cantidad de peces muertos, señala el comunicado emitido hoy, 2 de abril, al respecto a los miles de reportes del fenómeno que surgieron hace más de 20 días. El procedimiento es para la realización de un estudio del agua, dice MADES, con el objetivo de buscar alguna situación irregular que atente contra la fauna íctica. La comitiva también prevé trasladarse hasta Concepción y Puerto Antequera para realizar el mismo procedimiento y dar una respuesta definitiva a la cuestión.
no menciona si las medidas serán extensivas a sitios de Asunción y Villeta, en donde también se registraron altos índices de mortandad en peces. Cabe recordar que mediante un primer comunicado el Ministerio del Ambiente señala que la mortandad de peces se trataba de un fenómeno natural relacionado con las inundaciones y el calor. Este hecho produce una gran concentración de materia orgánica, pasto y otras plantas de tierra que se descompone y derivan en la pérdida de oxígeno por efecto del dióxido de carbono, lo que deriva en una importante presencia de peces neutralizados, en estado inerte, muertos o con falta de oxígeno, boqueando, admite Mades. ¿Qué más tenemos sobre eso? Dice, aquí en Paraguay se habla, dice el diario Hoy, en Paraguay se hablan de peces muertos por exceso de agua, es decir, falta de oxígeno. Ahogados mueren por falta de oxígeno. En el Brasil se habla de un derrame tóxico en el río. Eso dice el diario Hoy. ¿A quién le creemos? ¿Y esto será real? Mira un poquito, mira, ¿esto será real, esta cantidad de peces muertos? Impresionante. No creo, pero depende. Es increíble la fotografía que tenemos. La corriente le trae todo. Sí. Qué bárbaro. Dice, un material periodístico de la cadena Globo.com señala que técnicos brasileños estiman como altamente posible que la mortandad de peces se debe a un derrame tóxico que se habría producido en Alto Paraguay, aguas abajo del territorio paraguayo, muy cerca de la frontera brasileña. El informe indica que las autoridades brasileñas suspendieron la provisión de agua en la zona, tras comprobarse la cantidad de peces muertos en el río Paraguay. La suspensión de abastecimiento ocurrió después que pescadores encontraron varios peces muertos en el río el domingo 17. La sospecha es que el agua estuviese contaminada por agrotóxicos que estaban en un camión que tumbó con la carga y cayó al río, sostiene una parte del material. Mientras en Brasil dan como hecho que el derrame tóxico en el río es determinante en el caso de la mortandad de la fauna ictícola, en nuestro país escuchen esto, mientras que Brasil da como un hecho que el derrame tóxico en el río es determinante en el caso de la mortandad de la fauna ictícola en nuestro país. Bueno, eso dice en Brasil, pero aquí estamos hablando todavía de falta de oxígeno nomás, y que es algo natural. En esa zona donde cayó el camión, dice, suspendieron ellos el servicio de agua potable. Dice, los que aparecen en Villeta no es que tuvieron el efecto de mortandad ahí, sino que en la zona de Concepción, explicó el director de Biodiversidad del Ambiente de Paraguay, Darío Mandelburger, en entrevista con la 970 AM. Argumentó que la crecida del río y los impactos por falta de oxígeno ya se registraron hace 1 año y medio y aproximadamente desde hace 3 años se mantiene una relación cíclica. Esa subida significa movimientos de agua donde hay esa extracción de materia orgánica de fondo. Ahí es donde pierde esa capacidad de oxígeno para los peces, comentó Mandelburger. La explicación del funcionario no tiene sustento en la historia de las inundaciones en nuestro país. Es la primera vez que a lo largo del río Paraguay
es la primera vez que a lo largo del río Paraguay se reportan semejante cantidad de peces muertos, así como es la primera vez que se atribuye la mortandad por exceso de agua. Nosotros aquí en Ñembucú, aquí habla el especialista, dice que aumentó la crecida de los ríos y los impactos por falta de oxígeno. Crecen los ríos y se producen los impactos por falta de oxígeno. Esto, dice, ya se registraron hace 1 año y medio y aproximadamente desde hace 3 años se mantiene una relación cíclica, dice. Esa subida significa movimiento de agua donde hay, dice, donde hay esa extracción de materia orgánica de fondo. Es ahí donde se pierde la capacidad de oxígeno para los peces, comentó Mandelburger. Bueno. Acá se culpa a esto. Nosotros aquí en Pilar, aquí en la ciudad de Pilar, estamos transmitiendo desde la ciudad de Pilar, capital del departamento del Ñembucú, y en gran parte del departamento del Ñembucú siempre tuvimos inundaciones cíclicas por la subida del río Paraguay y también del río Paraná. Eso lo sabemos todos los ñembuqueños, y que yo recuerde nunca eso vino acompañado con la mortandad de peces en forma estrepitosa, de esta forma como estamos viendo ahora. ¿Ustedes se acuerdan de que por subida del río Paraguay se hubiesen producido mortandad de peces por la gran cantidad de agua que pueda, así como dice el especialista, pueda arrastrar más materia orgánica del fondo? Entonces eso produce la capacidad de oxígeno en el agua y los peces comienzan a sufrir las consecuencias. Nosotros aquí en la ciudad de Pilar tuvimos innumerables crecientes, generalmente tenemos crecientes cíclicas del río Paraguay, y nunca se nos acumularon peces muertos en las orillas. En las muchas inundaciones que tuvimos aquí en la ciudad de Pilar, por la crecida del río Paraguay y sus afluentes como el río Ñembucú, como el arroyo Ñembucú, tal vez produce, yo no estoy discutiendo la opinión de un experto, tal vez produce, pero yo no sé qué tanto alcance, qué tanta dimensión puede tener eso, puesto de que nunca vimos este tipo de mortandad como se está viendo. Ahora, si desde el Brasil están diciendo, se está hablando, o por lo menos habla, como dice el diario Hoy, como dice el diario La Nación, desde el Brasil están hablando de que un camión cayó al agua con agrotóxico desde las nacientes del río Paraguay, justamente ya prácticamente casi dentro del territorio nacional, en las nacientes del río Paraguay, que esos venían agua abajo, es decir, vienen directamente hacia nosotros el derrame. Y si los propios brasileños con sus técnicos suspendieron la provisión de agua en las zonas aledañas, porque sabemos que las compañías que brindan agua potable, ¿de dónde extraen el agua? Del río. Y acá dice la información que la primera medida que tomó el Brasil fueron suspender el servicio de agua potable, a las poblaciones cercanas al derrame. Pero el derrame venía río abajo, dice. Sucedió en el Brasil, pero a muy pocos kilómetros ya de la frontera, y vino entrando el derrame supuestamente allá dentro de nuestro país, y estamos viendo una muerte indiscriminada de peces de todo tipo.
digo yo, más allá de que nuestros técnicos digan, no sabemos bien, tal vez sea por falta de oxígeno y no porque se contaminaron las aguas, y los brasileños dicen, sí, no, se contaminaron las aguas, dicen los brasileños. Se contaminaron las aguas y bueno, se suspende el servicio de agua corriente en las zonas aledañas, porque esto sucedió dentro del Brasil, a pocos kilómetros de Paraguay. Pero ¿qué pasa? La correntada, el agua, para voy a hablar mal y pronto, la correntada del agua viene, cae entra hacia Paraguay y sucedió a pocos kilómetros de la frontera. Entonces, el Brasil, que hizo como primera medida, suspendió las zonas aledañas, los pueblitos aledaños que están ahí en donde sucedió el desastre, suspendieron el servicio de agua corriente a las empresas. ¿Por qué? Por el derrame de agrotóxico, pero el agua viene río abajo. La correntada viene hacia Paraguay, eso nos dice la información. Y los peces están muriendo en todo ese trayecto, hasta Villeta, inclusive habla hasta Ñembucú. Y si siguen matando, vamos a suponer de que sea el agrotóxico, porque un camión de gran capacidad, un camión cisterna de gran capacidad lleno de agrotóxicos, si se derrama, es un desastre de dimensiones extraordinarias. Y si mueren peces desde Villeta, y si siguen produciendo muerte en el transcurso, inclusive habla hasta Ñembucú, y si es por esta cuestión de que los peces mueren, lo que más me preocupa es de que nosotros estamos tomando agua del río Paraguay. Porque ¿de dónde extrae casi dije Corposana? ¿De dónde extrae ESAP el agua? ESAP, la compañía ESAP. ¿De dónde extrae el agua que nosotros ahora estamos tomando? Del río. Y en el hipotético caso de que el río esté contaminado con agrotóxico, podría producir efectos nocivos a nuestra salud. Eso es lo que me preocupa más inclusive que la muerte de los peces. En caso de que sea el motivo, el derrame de agrotóxicos en la zona del Brasil, a muy pocos kilómetros de la frontera con Paraguay. ¿Me entendés, Palomita? Acá es muy fundamental entender, creo, por lo menos, interpretar la información. Me estoy basando en dos fuentes, en el diario Hoy y también en el diario La Nación. ¿Qué dicen estos dos medios? ¿El desastre ocurrió en dónde? El desastre ocurrió en Brasil. Pero ¿qué pasa? ¿En qué consistía el desastre? El desastre consistió en que un camión cisterna de grandes proporciones, lleno de agrotóxicos, lleno de venenos, agrotóxicos, agroquímicos que son para matar bichos de las plantas. Si eso habla de que un camión cayó en el río y se vertió todo el contenido del camión, de la camión cisterna, se vertió en el río. A pocos kilómetros cayó esto, de la frontera con Paraguay. Pero ¿qué pasa? ¿El agua hacia dónde viene? El agua viene correntada hacia Paraguay. La corriente va a traer el veneno va a traer hacia Paraguay. Eso es lo que nos da a entender, en otras palabras, el diario Hoy y el diario La Nación. Entonces, ¿qué pasa? Como que se derramó en zona brasileña, la primera medida que realizó el gobierno del Brasil es, prohibido queda que las compañías que brindan agua corriente a las poblaciones aledañas de ese lugar, quedan prohibidas que sigan trabajando, porque hubo un derrame tóxico. Y va hacia Paraguay, porque es río abajo, viene hacia nosotros. Entonces, si la mortandad de peces
se produce en Villeta. Y habla también inclusive de Ñembucú, que se podría dar. Entonces, más de la mortandad de peces, por ahí sí no es, porque nuestros técnicos aquí de Paraguay como que evita el tema esto, o no sé, no le dan la suficiente importancia todavía, seguramente por falta de estudios técnicos. Pero los especialistas paraguayos hablan de que podría ser algo natural por la crecida de los ríos y la extracción de materia orgánica del fondo que produce la crecida de los ríos, y que esto produce una pérdida de la capacidad de oxígeno en el agua. Por lo tanto, los peces mueren ahogados, van a las costas, digamos. O la otra posibilidad, que es la que temo, es lo que hablan los especialistas brasileños, por el derrame que pudo venir por la corriente hacia Paraguay. Sucedió, el desastre ocurrió a pocos kilómetros de la frontera con Paraguay, pero la dirección de la corriente del río trae esto hacia Paraguay. Y podría ser esto. Y si esto fuese cierto, si esto fuese la verdad, a mí me preocuparía, porque si los brasileños hablan de cortar el suministro de agua potable en ese sector, y si aquí en Paraguay sigue muriendo peces muertos, y si es por esa cuestión del derrame tóxico, tendríamos que también suspender nosotros, digo yo, si es por esa cuestión, en caso hipotético que sea por esa cuestión, lo primero que tendríamos que hacer es suspender el servicio de agua corriente. Eso es lo que me preocupa más que la muerte de los peces. Y por supuesto, bajo ninguna circunstancia consumir los peces que están moribundos en las orillas. Está la duda. No tengo la respuesta. Hay dos teorías. Uno es del informe del informe técnico del Brasil, y otro es el informe técnico de Paraguay, que no hace mención al derrame tóxico que ocurrió en el Brasil, a pocos kilómetros de la frontera. Y bueno, ojalá que sea por la falta de oxígeno nomás. Yo deseo que sea por la falta de oxígeno nomás y no por una contaminación. Pero ¿qué me preocupa? Que aquí en Pilar, aquí en Ñembucú, estamos acostumbrados nosotros a las crecidas de repente del agua. Pero nunca vimos mortandad de peces como se ve ahora en otros lugares, por crecida supuestamente del agua. Medio que nosotros que vivimos prácticamente con la creciente, no solemos ver durante la creciente la mortandad de peces. No quiero sacar una opinión técnica porque no quiero ser irresponsable. Solamente pongo sobre la mesa las dos teorías, tanto la de los técnicos brasileños y la de los técnicos paraguayos. Bueno. Otra cosa que sigue pasando, y yo no sé por qué sigue pasando. La trata de personas. Yo sé, mucha gente quiere salir adelante. ¿Quién no quiere salir adelante? Vos que estás mirando, que nos estás escuchando por la radio, querés salir adelante. Todos quieren salir adelante, hombres, mujeres. Muchas veces vemos falta de oportunidad en el sentido, aunque uno tenga la preparación, como muchas veces sucede aquí en la ciudad de Pilar, uno hace un esfuerzo tremendo por culminar una carrera y luego se ve con la sorpresa de que no hay suficiente campo laboral. No puede pasar directamente al campo laboral por falta de trabajo. Se suele dar esa situación y la gente quiere salir adelante como sea. Si es posible, con un trabajo honesto. Y muchas veces estas oportunidades que dicen, ¿sueles escuchar, Jorge López, cuando se habla de oportunidades que dicen se necesitan personas para trabajar en España? ¿Cuánta gente fueron a España? A veces la mayoría de las veces son trabajos reales, pero muchas veces no son trabajos reales. Es decir,
son engaños. ¿Mm? Y ahí comenzamos a hablar de trata de personas. ¿Mm? ¿Se acuerdan antes en el siglo XVI y XVII, cuando la trata de esclavos, hacían lo que querían con ellos, le hacían trabajos pesados, le daban lo que querían, no tenían derechos a nada prácticamente? Cuando eso hablábamos de trata de personas esclavas por la esclavitud. Hoy en día, dice el diario La Nación, dice, desbaratan una red de trata de personas y rescatan a 12 paraguayas en España. Si uno va a España por un supuesto trabajo seguro, hace el esfuerzo de vender todo, porque si te vas a trabajar en España no es porque te sobra plata. Si una mujer se decide a ir a trabajar a España es porque realmente su situación económica aquí en Paraguay no es buena y quiere salir adelante, quiere mejorar su situación de vida. Y comienza a hacer un esfuerzo, prestando dinero, empeñando, vendiendo algo que tiene. Muchas veces algunos venden su casita, por ir a trabajar muchas veces en el exterior. Y uno tiene que asesorarse, tiene que ver bien cómo y dónde es el trabajo, en qué consiste, quién lleva, tienen que saber todo, no es que se tiene que ir nomás, porque existen muchas redes de tratas de personas lastimosamente. ¿Qué son qué significan estas redes de tratas de personas? Son redes, organizaciones que se dedican a la trata de personas. ¿Con qué objetivo? Para lucrar, plata. ¿Mm? Hablan de que se necesitan personas, inclusive que podrían facilitar de alguna forma también para que puedan irse a tal o cual lugar en el exterior. Mucha gente, especialmente mujeres jóvenes, porque las mujeres con edad ya no van, y ellos saben muy bien, la gran mayoría van mujeres jóvenes. Y van y se encuentran muchas veces porque van con el pasaje nada más, no tienen casi contacto, y estas organizaciones de red de trata de personas saben cómo se maneja esto. No son improvisados, saben lo que tienen que hacer y le someten a la persona a trabajar, a prostituirse, y no le da prácticamente nada. Le despojan muchas veces de su documento, no tiene opción y queda como una especie quedan como atrapadas dentro de estas redes de trata de personas. Le utilizan y cuando ya no sirva para el negocio le sueltan. Esto es un delito, es gravísimo. Y aquí habla el diario La Nación, dice desbaratan red de trata de personas y rescatan a 12 paraguayas en España. Rescataron a 12 paraguayas en España. Imagínense, nuestras compatriotas, víctimas de estas redes de trata de personas y seguramente prostituyéndose en contra de su voluntad. Y otra cosa es por lo menos si recibís el dinero por prostituirte, no, ellos reciben y te dan, te sacan, te despojan de tus documentos y quedas como atrapado o atrapada y te hacen comer y te dan lo mínimo y ellos van ganando mucho dinero a costa de muchas mujeres que vienen engañadas desde Latinoamérica. Dice, un operativo realizado de forma conjunta entre autoridades paraguayas y españolas logró desmantelar este martes una red internacional de tratas de personas. En España se logró rescatar a 12 paraguayas que eran explotadas sexualmente. Hay 9 detenidos, 8 paraguayos y un español. Los propios paraguayos, pero tenés que ser un hijo de...
Qué bárbaro. Dice, hay 9 detenidos, 8 paraguayos y un español. Y ese español seguramente era el capo, el que manejaba todo. Y estos 8 paraguayos eran los encargados seguramente para hablar y contactar con sus connacionales, con las paraguayas para que vengan. Qué bárbaro. Dice, de forma simultánea fueron realizados los procedimientos en Ciudad del Este, Alto Paraná y en el país europeo respectivamente. En lo que se refiere a nuestro país se ejecutaron 4 allanamientos, se concretaron 3 detenciones y se levantaron varias evidencias relacionadas al hecho denunciado. La agente fiscal María Isabel Arnold, quien investiga el caso, informó a la Agencia Regional de la Nación que llegaron esta mañana hasta el local de una agencia de viajes. Sí, generalmente están como que están como que escondidas tras la máscara de una agencia de viaje. Llegaron esta mañana, dice, hasta el local de una agencia de viajes que funcionaba como captadora de las connacionales, es decir, de nuestras paraguayas, y de su posterior traslado al extranjero. Se encontraron elementos de vinculación como documentos que tienen los nombres de las personas explotadas, dijo al fiscal. Arnold añadió que 3 paraguayos se encargaban de reclutar en Ciudad del Este a las víctimas y de trasladarlas hasta España, donde eran recibidas por otros 5 paraguayos liderados por un español, quien era el financista de la red de trata, como tal cual, como dije. Todas estas personas quedaron detenidas. Una vez en España, las mujeres eran distribuidas en burdeles de ciudades de Málaga, Madrid, Santiago de Compostela, entre otros distritos, sitios donde eran explotadas sexualmente. La fiscal no pudo dar mayores detalles por el incipiente estado de la investigación, así como las edades e identidades de las víctimas. No, esto no se puede luego dar a la prensa. No obstante, confirmó que todas son oriundas del departamento de Alto Paraná. Y mucho cuidado con esto, gente. Mucho cuidado con esto, de irse nomás y de aventurarse nomás por un supuesto trabajo con tantas ventajas. Y van y te vas y ganan dinero por vos. Pero, no, qué bárbaro lo que debe ser. Vamos a ver, tenemos justamente un audio con respecto a esto para finalizar con este tema. Trae un audio también. Y vamos a ver sobre este allanamiento por trata de personas que se dio en Ciudad del Este y también en España, conjuntamente, entre autoridades españolas y autoridades paraguayas. El trabajo conjunto de inteligencia. Tenemos el informe con respecto a este desde el diario La Nación. Lo escuchamos. Vamos a ver. Bueno, más allá no muestra, más son imágenes
que prácticamente lo que les cuento, lo que estoy viendo, lo que estuve viendo, porque es un video, muestra una agencia de viajes totalmente allanada, y ahí dice por la agencia de viajes, solamente dice agencia de viajes, no dice ningún nombre, y es una agencia grande. Se ven muchas personas trabajando y la policía que va interviniendo y el bloqueo de las puertas para que nadie pueda entrar ni salir. Bueno, qué lástima. Bueno, son exactamente las 18:54. Estamos informando aquí desde la 106.9 Pilar FM, desde la ciudad de Pilar. Vamos a un cortecito, ¿te parece? Vamos a un cortecito, ya son cerca de las 19 horas, son a las 18:55. Vamos a un cortecito publicitario, escuchamos algunos. ¿Tenés temitas, ¿Tenés un temita? Vamos a un temita musical. Luego nos vamos con el cortecito publicitario y luego volvemos ya con el desarrollo de más informaciones. Le esperamos que a la vuelta tenemos mucho más. Ya volvemos. Desde Pilar, Paraguay, 106.9 Pilar FM.